medio de mi corazón. Salmo 48. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que así como la lluvia y la nieve baja, Señor, y no vuelve allá arriba, y baja para cumplir su propósito en la tierra, así te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, riegue mentes y corazones, Señor, y que tu propósito no tenga ningún impedimento, Padre, y que sea una palabra eficaz, Señor, que Dios mío toque mentes y corazones, incluyendo el mío. Usa, Señor, mis labios para que tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra fluya. En el nombre poderoso que sobre todo nombre te lo pido, te lo pedimos como iglesia. Amén, amén y amén. Tome asiento, hermano. El título de este mensaje es: ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hermanos, nos obsesionamos con cosas que pensamos que Dios quiere, pero invertimos muy poco tiempo en las cosas que Dios ha revelado en su palabra. Por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la mejor manera que usted puede hacer sentir bien a un ser querido? A un hijo, a su esposa, a su esposo, a un ser querido. Existen 5 lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, toque físico y recibir regalos. Son 5. Ahora, si yo le pregunto en este momento cuál de esos lenguajes es el preferido de ese ser querido suyo, ¿usted me podría contestar? Usted quizá me podría decir, bueno, los 5. Y sí, ¿no? Si podemos tener los 5, qué bueno. Pero ¿sabía usted que hay uno que más llena a su ser querido? Y la pregunta es, ¿usted sabe cuál es ese que llena a su ser querido, a ese hijo, a esa pareja, a ese hermano? Entonces, vamos a decir que usted ya lo sabe, porque usted le preguntó y porque usted le preguntó y ya le dijo. Entonces, la pregunta ahora es, si usted ya sabe cuál es ese lenguaje, ¿usted haría exactamente como le está diciendo para que llene a su pareja? Y yo creo que usted me diría que sí. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted puede llevarle a su pareja un ramo de flores, el regalo. Pero quizás ella preferiría que le dijera que la ama, palabras de afirmación. O quizás ella preferiría un toque físico, que la abrace. Y quizás usted también puede decir, pero es que no la alegro con nada. Porque usted no sabe qué es lo que le alegra. Usted le está dando lo que usted cree que le va a alegrar, pero no le está dando lo que ella o él es lo que le llena. Entonces, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero, ¿conoces tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque eso es lo más importante. ¿Cómo vamos a agradar a Dios o cómo vamos a agradar a alguien cuando no lo conocemos lo suficiente? Solo ahora usted póngase a pensar eso. Al igual como conoces o tú quieres conocer a la persona, a ese ser querido, a ese ser que amas, y que tú estabas pensando que la estabas agradando con estas cosas que tú estabas haciendo de acuerdo a lo que tú pensabas, pero no de acuerdo a lo que tu ser amado lo llena. Entonces, tú solo puedes saber o conocer la voluntad de Dios
conociendo y sabiendo cómo agradarlo. ¿Conoces tú lo suficientemente a Dios como para saber lo que le agrada? Solamente inquiriendo en la palabra de Dios podemos conocerlo, instruyéndonos a través de la lectura de su palabra. Es como nosotros podemos conocer a Dios mejor. En la Biblia se nos habla de un hombre que inquiría en la palabra de Dios. Ese hombre era diligente, dice la palabra, en conocer, aprender y cumplir la palabra de Dios. Nosotros debemos preparar, dice que él había preparado su corazón para inquirir, para enseñar y para cumplir. Estaba preparado. Nosotros debemos de preparar nuestro corazón para inquirir, o sea, instruirnos de la palabra de Dios, pero no solo aquí en el templo. Todos los días, todos los días. Es así como agradamos a Dios. Cuando tú no solamente la aprendes a conocerlo a través de su palabra, pero también la cumples. Pero también eso es lo que le agrada a Dios, que tú inquieras, pero que la cumplas. Eso agrada y eso trae contentamiento a ti también. Eso trae un contentamiento a tu corazón, porque cuando tú haces lo que a Dios le agrada, tu corazón está contento. Yo sé que su corazón está contento cuando usted y yo hacemos lo que a Dios le agrada. Es así como agradamos a Dios. Cuando tú no solamente lo aprendes a conocerlo, sino que también lo cumples. Por ejemplo, así como un padre, cuando su hijo obedece, cumple las reglas, cumple sus responsabilidades, un padre de familia, a eso le agrada a ese padre de familia. Y ese padre de familia va a querer recompensar de alguna manera a su hijo. ¿O usted le daría algo a su hijo, algo que él quiera, pero no ha obedecido, no ha cumplido las reglas, no ha sido responsable? Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, Dios paga todo por nosotros. Pero cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted paga todo. Así que si yo le pregunto ahora, ¿te gustaría agradar a Dios haciendo su voluntad? Yo sé que usted me diría con letras mayúsculas que sí, ¿verdad? Y si yo le pregunto, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quizás usted me va a decir, bueno, es el gran mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. O quizás usted me va a decir, bueno, es la gran comisión, ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O quizás usted me va a decir, bueno, dándole todo mi corazón. O quizás usted me va a decir, bueno, que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la palabra de Dios dice que la fe sin obra es vana. Entonces, sería cada quien diciéndome cómo piensa, ¿no? En este día vamos a conocer qué es hacer la voluntad de Dios. Hay 4 líneas para hacer la voluntad de Dios. La voluntad personal, la voluntad interna, la voluntad ministerial y la voluntad espiritual. En cada una de estas líneas hay 3 palabras claves. Entonces, cuando Pastora me pidió que trajera mensaje este domingo, yo pensé en esto. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo he oído y yo sé que lo hemos dicho, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no sé para qué Dios
quiere usarme, o para qué Dios, o qué Dios quiere que yo haga. No sé. Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Tenga paciencia, por favor. ¿Ok? Y usted que ya lo sabe, porque si hay aquí algunos que ya lo saben, pero que tal vez es necesario que lo recordemos. Y lo más importante, no solo recordarlo, sino ponerlo en práctica. Porque no queremos ser oidores olvidadizos. No queremos ser solamente oidores. Queremos ser hacedores de su palabra. Entonces yo también me lo recuerdo. Yo también me lo estoy recordando a mí misma. Yo también estoy aprendiendo en esta mañana. Número 1, voluntad personal. Ser, conocer y hacer. Tome nota si quieren. Voluntad personal, ser, conocer y hacer. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, del versículo 1 al 19, se nos habla cómo era Saulo de Tarso antes de conocer y después de conocer a Jesús. Saulo de Tarso era un hombre que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y que él creía que amaba a Dios y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, él era un hombre dogmático, legalista y religioso. Dogmático, cuando queremos que se entienda solamente como nosotros lo entendemos. Él no había entendido que la palabra de la manera correcta, la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento se habla del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Cristo Jesús. Y ahí se habla, y ahí hay muchas claves en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo habían entendido. Pablo era un dogmático. Cuando se entiende solo a mi manera, por eso hay muchas denominaciones, porque como yo lo entiendo. Legalista, que se haga como está escrito. Creía que cumpliendo las leyes religiosas es lo que los hacía justos ante Dios. Cuando tenían allí mismo al Salvador que los iba a justificar, al Señor Jesús, al que les había sido anunciado en el Antiguo Testamento que iba a venir. Pero ellos porque ellos solo miraban lo que estaba escrito, pensando que las leyes religiosas los hacían justos. En la actualidad, la Biblia dice, quítate un ojo si te hace pecar. ¿Cuántos ya no tuviéramos ojos, hermanos? Miramos mal, miramos con enojo, miramos cosas que no debemos. La Biblia dice, córtate la mano si te hace pecar. Y cuando te tomas lo que no es tuyo, y cuando tú vas al restaurante y te agarras ese vasito transparente donde dice que es agua, pero tú vas y te agarras soda, tú vas y te agarras otro refresco. ¿Cuántos ya no tuviéramos manos si hiciéramos como la Biblia dice? En la Biblia dice que nosotros nos quitemos aquello que no estorba, pero literalmente no lo podemos hacer. Ese es un legalista. Religioso, que se ponga en práctica como a nosotros nos lo enseñaron. Ellos estaban enseñados a seguir rituales, las prácticas externas, religioso. Así me lo enseñaron a mí. Y no necesito saber más. No necesito aprender más, porque eso así me lo enseñaron y así lo voy a hacer. Nos recuerda la mamá de la olla de barro, ¿verdad? Muchos de ustedes, de los niños y de los jóvenes, no conocen una olla de barro. Nosotros sí conocemos una olla de barro, pero muchos de ustedes no. Pues esta mamá tenía una olla de barro y a su hija
le decía que cociera los frijoles en la olla de barro, y la hija le decía, pero ¿por qué, mamá, si tenemos una olla express? Usted sabe que la olla express es mucho más rápida. Y la mamá, ¿por qué así lo hacía tu abuela? Abuela, pero ¿por qué lo voy a cocinar en una olla de barro? Si esta olla express lo voy a cocinar más rápido. ¿Por qué así lo hacía tu bisabuela? Pero bisabuela, ¿por qué lo voy a cocinar en esta olla de barro si tenemos este express que va a estar mucho más rápido? Porque no teníamos otra. Era por eso que lo usaban. Pero cuando no queremos seguir aprendiendo, cuando no queremos decir así me lo enseñaron, cuando no tenemos la mente abierta para seguir aprendiendo, nos volvemos dogmáticos. Y Pablo era así. Nos volvemos religiosos, porque él era dogmático, legalista y religioso. Cuando no queremos, como así me lo enseñaron y punto. Pero ¿cómo fue Saulo de Tarso después de que la luz de Jesús, la voz de Jesús y las instrucciones de Jesús le vinieron de arriba? Cuando él iba camino de Damasco, él iba con odio, él llevaba cartas firmadas, él iba a ir de casa en casa a sacar, a arrastrar y a encarcelar a los cristianos. Cuando él iba de camino y le vino todo esto, le vino la voz, le vino ese encuentro con Jesús, entonces Saulo en ese momento tuvo un cambio totalmente radical. ¿Qué es hacer cambios radicales en la vida de nosotros? Hacer cambios radicales en la vida de nosotros es alejarnos de lugares, de personas, de hábitos, de conversaciones que nos alejan del Señor. Y Pablo, él fue un hombre totalmente diferente. Cambió su actitud. Entonces él vino a creer en Jesús. Le nació un deseo de conocer a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Y le nació un deseo de hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Un momentito, hermanos. ¿Me pasa el agua, pastora, por favor? Gracias. Ser como Jesús, tú ya eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y si no lo eres, lo primero que tienes que hacer es creer en Jesús para venir a ser de la familia de Él. Conocer a través de su palabra. ¿Quién eres, Señor? Leyendo lo vas a conocer más. Ahora mismo estamos aprendiendo de su palabra. Estamos conociendo de su palabra. Hacer. Porque el ser es tu interior. El conocer es tu intelecto. Porque estás aprendiendo. Estás aprendiendo a conocer a Jesús a través de la palabra. Hacer es como lo hacía Jesús. Ese es hacer. Como tú, como hijo de Dios, como tú reflejas a Jesús. Como tú reflejas a Jesús a través de tus palabras. Como tú reflejas a Jesús a través de tus acciones. Y cómo tú reflejas a Jesús a través de tus actitudes. Eso es una pregunta que no tenemos que hacer, porque eso es hacer la voluntad personal. Si eres un hijo de Dios, pregunta, ¿lees la palabra de Dios para conocerlo mejor? ¿Cuánto tiempo inviertes día con día leyendo la palabra de Dios? Sí es importante que leamos la palabra de Dios, sí es importante que la leamos de pasta a pasta. Y no solamente si la hemos leído una vez de pasta a pasta, quedarnos contentos con eso. Eso es hasta el día que Él nos lleve a su presencia. Vuélvela a leer, vuélvela a leer, vuélvela a leer. Cada vez Él nos revela cosas diferentes. Hay muchas maneras de un pasaje aplicarlo de diferente manera. Y si la lees y la escuchas, como ahora la estás escuchando,
¿La obedeces? ¿Cumples la palabra de Dios? Cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, estamos haciendo como Jesús lo hizo, como Jesús lo hacía. Él fue obediente, hermanos. Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Y Él lo hizo por usted y por mí, pero en el monte de Getsemaní, cuando Él sintió esa angustia, cuando Él sintió ese dolor, porque Él es un Dios omnisciente y Él sabe todo, Él sabía que iba a tener un dolor, porque estaba en la carne humana, 100% humano, sabía el dolor que iba a pasar. Usted sabe y lo ha leído en la palabra de Dios que dice que Él sudó, el sudor era como de sangre, por la angustia, por el dolor que ya anticipadamente Él estaba sintiendo. ¿Y qué dijo Él allí? Señor, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Él no quería en ese momento pasar por eso. ¿Pero qué le dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Él nos ha dado esa palabra. Yo le digo a los hijos en este momento, la palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedezcan las reglas en la escuela y donde quieras que te encuentres, porque en todos lugares hay reglas. En ese salón de clase hay reglas. Y antes de empezar la clase se leen las reglas. Hay reglas en todos lados. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced las reglas. Familia de Dios, ¿obedeces y sigues instrucciones, tanto terrenales como eternales? Porque la palabra de Dios dice que debemos serlo en todo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: dadle de comer al hambriento, viste al desnudo. Vemos si hay alguna necesidad y la queremos cubrir y la cubrimos. La palabra de Dios dice: no pagues al mal con mal. La palabra de Dios dice: paga el mal con bien. La palabra de Dios dice: trata a otros como quieres que te traten a ti. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer en la voluntad personal. Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pablo se sometió a las instrucciones que le vinieron de arriba. Muchas veces, hermanos, tenemos que someternos, nos guste o no nos guste. ¿Cómo se sintió Jesús cuando tuvo que someterse a morir en esa cruenta cruz? Y nosotros no queremos aguantar nada. ¿Es fácil aguantar? No, en letras mayúsculas. No es fácil. ¿Fue fácil para Jesús? No. ¿Fue fácil la vida de Pablo? No fue fácil. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos agradarlo? Hagámoslo, pensando en lo que Jesús hizo por usted y por mí, pensando y siguiendo el ejemplo que el apóstol Pablo nos dio. Tremendo ejemplo. Pablo se dejó dirigir, se dejó investir, se dejó instruir y se dejó bautizar por los que lo llevaban, por Ananías y por los discípulos que estaban en Damasco. Un ejemplo le voy a dar nada más. Pablo nos dijo: ok, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen. Me voy a dejar instruir, me voy a dejar investir, me voy a dejar instruir, dirigir. Pero ¿saben qué? Yo no me voy a dejar bautizar. Él se dejó, dice, instruir, dirigir, investir y bautizar inmediatamente. Inmediatamente. Entonces yo le pregunto, ¿es el bautismo un mandamiento? Sí. Nos dio Jesús el ejemplo de que debíamos de bautizarnos. Sí. Es
Juan el Bautista lo bautizó a él. Él nos dio el ejemplo, hacer como Jesús lo hizo. Entonces, ¿por qué no lo hago? Es un ejemplo nada más. Al final usted va a saber cuál de la línea de la voluntad de Dios usted no está haciendo o cuál necesita mejorar. Número 2, voluntad interna. Perdonar, amar y defender. Como Jesús. Cuando Jesús le habló a Pablo que iba de camino a Damasco, las cosas cambiaron radicalmente, como les dije. Dijimos que radicalmente es hacer cambios radicales en la vida de nosotros, es alejarnos de personas, de lugares, de hábitos, de conversaciones que nos alejan de Dios. El cambio de Pablo fue radical. Pablo empezó a ser diferente. Pablo empezó a conocer y a hacer cosas diferentes. Él ya estaba cumpliendo la voluntad personal. Pero su interior también cambió totalmente. Empezó a perdonar, empezó a amar y empezó a defender a los mismos cristianos que él estaba persiguiendo. Perdona, ama y defiende como Jesús. Juan 3:16, el versículo clave de toda la Biblia. De toda la Biblia este es el versículo clave, y este es el versículo clave porque nos habla del gran amor del Padre, del gran sacrificio del Hijo y de la gran recompensa. Por amor lo hizo Dios por nosotros. Al puro, al santo, al que nunca vio pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Y ahí mismo nos dio la recompensa de que si tú crees en Él, y Él perdona tu pecado, y la recompensa de que tú tienes vida eterna, que empieza desde ahora. Romanos 5:8 dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. En sus últimos momentos en la cruz del Calvario, Él perdonó a un ladrón y defendió a los que lo estaban crucificando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos amó, hermanos, nos perdonó y nos defendió porque nosotros fuimos parte de eso también, porque fue por nuestros pecados. Eso es bien difícil, hermanos, para muchos hijos de Dios. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de hijos de Dios. Es difícil perdonar. Y si perdonamos, qué difícil es amar. Y si perdonamos y amamos, qué difícil es defender. Hay alguien que dijo, lo que no puedas perdonar, olvídalo. Y lo que no puedas olvidar, perdónalo. Pero usted dice, es que no lo puedo perdonar. Es que no puedo perdonarlo. Estás fuera de la voluntad interna de Dios. Bueno, lo perdono, pero no lo puedo amar. Estás fuera de la voluntad interna de Dios. Pero soy un hijo de Dios y yo creo en Dios. Ama, defiende y perdona. Ama, perdona y defiende. O perdone, ama y defiende, y lo demás, ¿sabe qué? Déjeselo a Dios. Bueno, y usted puede decir, pero esa persona me ofendió, pero esa persona me difamó, pero esa persona me traicionó, pero esa persona abusó de mi hijo, esa persona abusó de mi hijo o de mi hija, y era un adulto el que abusó de mi hijo y de mi hija. Pero esa persona mató a mi ser querido, puede decir usted también. Nosotros también matamos al Hijo de Dios. El que no fue pecado se hizo pecado por nosotros. Mi prima,
Ella tuvo que perdonar a los secuestradores de su yerno. Su nieto tenía como 7 años de edad. Él era abogado fiscal. Eso pasó hace como 10 años. Su nieto ya tiene como 17, 18 años. Y estos secuestradores lo torturaron cruelmente. Lo torturaron y después de que lo torturaron, lo enterraron desnudo. Y los capturaron porque hubieron medios como pudieron seguirlo y encontrarlo donde estaba. Y lo pusieron en la cárcel. Y ella decía con gran dolor y con gran llanto, ella decía, que se mueran en la cárcel, que se mueran, decía ella. Y no fue hasta que ella logró perdonarlos que hubo total paz en su corazón, porque hasta su salud la estaba afectando. En su salud ella le estaba afectando, y ella fue el instrumento que me llevó a los pies de Jesús cuando yo hice un viaje a El Salvador hace 30 años atrás. Y nosotros no queremos perdonar una pequeña ofensa. Escuché decir esto, que al nosotros no perdonar es porque estamos heridos, obviamente. Y estamos heridos por no perdonar. Las heridas abiertas no otorgan perdones. Y los perdones retenidos no sanan heridas. Y por eso es tan importante decirle al Señor, ok, Señor, no solamente lo voy a perdonar, sino que también lo voy a amar y lo voy a defender. Pero si usted cada vez que mira a esa persona dice, ¡ay, es que me da coraje! ¿Y usted es una hija o un hijo de Dios? Usted está fuera de la voluntad interna de Dios. Hay personas, hermanos, que hasta se enojan porque usted es amable con otros. ¿Sí? Cuando no hacemos acepción de personas y cuando somos amables con todos, hasta se enojan. ¿Usted sabe que había un profeta que se enojó porque Dios quería hacer misericordia con una ciudad? ¿Usted sabe de quién estoy hablando? De Jonás y Nínive. Jonás molesto. Es porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y lo vas a perdonar. Porque Nínive estaba en pecado. Pero Dios quería salvar esa ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Huir. Hay personas que piensan que con lo que están haciendo están agradando a Dios, sin hacer la voluntad interna. Al Señor le agrada lo que hay dentro de nuestro corazón. Ama, perdona y defiende al que te ha ofendido, al que te ha calumniado, al que te ha traicionado, al que te ha difamado, al que te ha visto de menos. Ama, perdona y defiende. Y aunque nosotros sepamos que el que lo está haciendo sabe lo que está haciendo, porque muchas veces no es los inconversos, es dentro de la familia de carne y es también dentro y de la familia en Cristo. Quizá tu esposo, quizá tu esposa, quizá tu hijo, quizá tu pareja, quizá tu amigo, quizá tu vecino. Pero ¿cuál es la voluntad interna que Dios quiere que tengamos? Necesitas sanar para poder agradar a Dios. Y que Él logre en ti lo que tú quieres lograr para ti y para tus seres queridos, porque de nosotros también depende. Tenemos que sanar. Entonces, obedece.
Recuerda que obedecer es voluntario, pero someterse no es voluntario, va contra nuestra voluntad. Pero Dios quiere que obedezcamos y que nos sometamos. Jesús lo hizo, Él nos dio el ejemplo. Usted nada más dígale al Padre: encárgate tú, Señor. Porque yo miro el exterior, pero tú miras el interior de cada uno de nosotros. Y yo quiero que el mío esté de acuerdo con tu voluntad. Y que yo haga la voluntad interna. Pablo, él cumplió la voluntad personal, la voluntad interna. Número 3, voluntad ministerial. Alcanzar, formar y enviar. Al que no conoces, para que conozca. Este es bien difícil, hermanos. Este es bien difícil. En lo personal, cuando yo conocí estas líneas de la voluntad de Dios, yo me vi muy mal en esta. Muy mal en la voluntad ministerial. Y yo, por la gracia de Dios, he llevado 3 ministerios por más de 25 años. Y el de la enseñanza de los niños es uno de ellos. Y yo podría justificarme y consolarme a mí misma y decir: bueno, yo les enseño a los niños allá adentro y ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador, y lo reciben, hermanos. Bueno, pero ellos allí se están aprendiendo y están conociendo de Jesús, los estoy formando. Y bueno, yo también los insto a que lean y que hablen a otros de Cristo para lanzarlos. Y esto es que ganar niños entre 4 y 12 años es el 85% que se queda en el Evangelio, aunque algún tiempo se vaya, pero regresa. Pero es el 85% que se queda en el Evangelio. Un 10% es de 15 años a 30 años y un 5% de 30 años en adelante. Entonces, yo podría justificarme y consolarme diciendo: bueno, yo estoy cumpliendo la voluntad ministerial. No, hermanos, se lo digo honestamente y delante del Señor, yo me sentí muy mal. Y le doy gracias a Dios por haber conocido que es la voluntad ministerial de Dios, la que Él quiere. Él quiere, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y usted hasta cierto punto se va a escandalizar o a decir cuando se dice: no salgas a evangelizar. Yo decir: ¿pero cómo? No, cada vez que salgas, evangeliza. Salimos más del tiempo que podemos tener específicamente para evangelizar. Entonces, obedezcamos la gran comisión de alcanzar al perdido, que conozca de Jesús, células de alcance. Pero ¿qué va a hacer una vez que usted alcanza al perdido? ¿Qué hacemos nosotros? Lo tenemos que formar, hermanos. Lo tenemos que formar con una ruta específica, con un manual diciendo paso por paso, formar a esa persona. Células de formación. Necesito formarlo para que conozca esos 10 pasos fundamentales que un nuevo creyente necesita seguir paso a paso, como un GPS, darle una ruta a seguir. Porque ya cuando está formado, entonces lo lanzamos. Alcanzamos, formamos y lanzamos. Jesús lo hizo, hermanos. Jesús lo hizo con sus discípulos. Él los llamó, Él los enseñó por 3 años y medio, estuvo con ellos enseñándoles con su ejemplo, con su palabra. Los lanzó mientras Él estaba como en una práctica, pero cuando Él se fue, ¿quiénes expandieron el Evangelio? Ellos. Es por ellos que ahora conocemos a miles de personas. Millones de personas hemos conocido de Jesús, pero hay millones que todavía no conocen de Jesús. Hay millones que Dios nos está llamando a cumplir esta gran voluntad ministerial, cumpliendo el deseo más grande de Dios de que nadie se pierda. El deseo más grande de Dios es de que nadie se pierda. Por eso ahí tiene Juan 3:16. Dios quiere que alcancemos al perdido.
Dios quiere, el deseo más grande de Él es que el perdido sea alcanzado, el caído sea levantado, el activo sea fortalecido. Y quizás nosotros, hermanos, quizás no podamos ser un Pedro, quizás nosotros no podamos ser un Pablo, pero quizás nosotros podemos ser un Andrés. Andrés, el hermano de Pedro, él solo se oía entre los 12 y él solo hizo la conexión entre Pedro y Jesús. Pero ¿quién hizo muchas cosas? Pedro. Entonces quizás nosotros, aunque sea de uno a uno, lo vamos formando, lo vamos alcanzando. Quizás usted va a alcanzar un Pedro, quizás lo que yo, Andrés, no pude hacer, pero al Pedro que gané va a ser mucho más. Pero al Pablo que gané va a ser mucho más que yo, pero lo formé. De uno en uno, lo formé. Entonces, si usted ya se conformó con ser hijo de Dios, con conocer su palabra, con ya perdonó, ya amó y hasta defendió al que lo ofendió, al que lo hirió, al que lo traicionó, pero no estamos alcanzando al inconverso, al perdido, no estamos enseñándole paso a paso a seguir una ruta. No lo estamos, porque en sus primeras 12 semanas de un nuevo creyente, él necesita saber 10 pasos fundamentales para el nuevo creyente, para que siga paso a paso. Y la idea es que él con ese conocimiento va a hacer lo mismo. Y entonces el ciclo de la voluntad ministerial de Dios se va dando. No necesariamente con uno, porque usted va a ir formando ese uno, va a ir formando a otro, ese uno le va a ir enseñando a otro. Pero eso es lo que Dios quiere. Y no lo estamos proyectando para que practique lo que ha aprendido. No podemos quedarnos con lo que hemos aprendido, tenemos que practicar lo que hemos aprendido. Tenemos que proyectarnos. Entonces no estamos haciendo la voluntad ministerial de Dios. Y la última y muy importante, la voluntad espiritual. Ayudar, enseñar y motivar. Para que venga, para que reciba y para que sirva a Jesús. Esto, hermanos, es lo que nos hace espirituales, la voluntad espiritual. El Señor Jesús salva, el Señor Jesús sana, el Señor Jesús restaura, el Señor Jesús fortalece, pero el Espíritu Santo, lo que Él hace es ayudar, enseñar y motivar. Y el Espíritu Santo de Dios lo tenemos todos nosotros los que hemos creído en Jesús. Cuando tú no puedes, el Espíritu Santo te ayuda. Por ejemplo, hay cosas que no nos sentimos capaces de hacer, hermanos. No nos sentimos capaces de hacerlo. Pero ¿qué le decimos? Ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo siento que yo no puedo, Padre, pero con tu ayuda yo puedo, Señor. Y aquí estamos, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú no sabes, el Espíritu Santo te enseña. Pero te voy a poner un ejemplo. Tú tienes que poner de tu parte. Le pongo un ejemplo. Si usted no manda a su hijo a la escuela, su hijo va a aprender a leer, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. No va a aprender. Usted tiene que poner de su parte con su hijo y nosotros tenemos que también poner nuestra parte. El Espíritu Santo sí nos enseña. Es como que uno de colegio diga: oh, mañana tengo el test, pero no estudié. Espíritu Santo, te pido que me ayudes para que pueda contestar todas las preguntas, que me saque una A. Y no estudiaste. El Espíritu Santo te va a revelar todas las respuestas y te vas a sacar un 100 y una A. No. Sin embargo, si tú estudiaste, si tú te preparaste y tú llegas al pupitre y le dices: Espíritu Santo, enséñame y revélame y dame todas las respuestas. El Espíritu Santo te enseña y te revela y te guía las respuestas.
nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es necesario que nos preparemos. Es necesario que aprendamos. Es necesario que nosotros pongamos el tiempo para hacerlo. ¿Cómo nos va a revelar el Espíritu Santo? ¿Cómo Él nos va a enseñar? Me dio mucho gusto en estos días. Alguien me dijo, está estudiando la Biblia, está estudiando y se está preparando también. Y me dijo, no podía contestar las preguntas, pero escuché el audio 3 veces. Lo escuché 3 veces y después se me aclaró la mente y pude contestarlo. Y lo hizo muy bien. ¿Cómo fue esa persona? Diligente. Esa persona, el Espíritu, porque nos pasa. Yo tengo cosas que contestar. Ya leí, ya grabé, ya estudié, pero Espíritu Santo, revélame porque no lo encuentro. Pero yo ya leí, yo ya escuché. Y pum, 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 el Espíritu Santo va enseñando. Pero si yo no pongo de mi parte, si usted no pone de su parte, si usted no lee, si usted no se prepara, si usted no quiere aprender más, el Espíritu Santo nos enseña, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Esdras era un escriba diligente. Diligente, eso estamos aprendiendo en la clase de los niños. La pereza y la diligencia. Diligencia es hacer un trabajo duro, hacer un trabajo que es difícil, pero hacerlo y hacerlo bien hecho, para que no tenga que volverlo a hacer otra vez. Entonces, cuando usted estudia y se prepara, el Espíritu Santo le enseña y le revela. De lo contrario, ¿cómo? Y cuando usted no quiere, el Espíritu Santo lo motiva. Él lo motiva a que usted lo haga. Él lo motiva a que usted vaya y ayude, enseñe y motive a otro también. Entonces, cotidianamente, ¿cómo vamos a hacer la voluntad personal, la voluntad interna y la voluntad ministerial? Haciendo la voluntad espiritual. Con la voluntad espiritual, ayudando, enseñando y motivando. Si usted hace una, usted logra las otras. Si usted le dice a alguien, no te voy a dejar caer, no te voy a dejar caer, te voy a ayudar. Si usted va a visitar a esa persona que está caída, si usted, sin tener acepción de personas, usted ayuda, usted enseña, usted motiva. ¿A quiénes? Con quien te topes. Eso le agrada a Dios. Si usted, y así es como nosotros vamos a alcanzar, a formar y a proyectar. Así es como nosotros vamos a perdonar, amar y a defender. Y así es como el Espíritu Santo va a ir sanando sus vidas. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo se sacrifica su santidad dentro de nosotros. Él sacrifica esa santidad. Porque todavía tenemos muchas cosas que necesitamos cambiar, que necesitamos mejorar. Y hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Pero ¿sabe qué dice el Espíritu Santo? Me aguanto. Me aguanto, dice el Espíritu Santo, porque Él creyó en Jesús, porque Él cree en Jesús. Él cree que Jesús es el Hijo de Dios y Él reconoce que es pecador y que quiere cambiar. Y le está costando, pero lo voy a lograr, dice el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo de Dios. En la voluntad espiritual, Dios quiere que ayudemos al que no puede. El Espíritu Santo a veces está así dentro de nosotros. Qué tremendo todo lo que está pasando internamente. Pero Él ahí está. Bendito Espíritu Santo. Por eso dice que es la persona más sensible, es el Espíritu Santo.
ayudar, dice el Espíritu Santo. En la voluntad espiritual Dios quiere que ayudemos al que no puede, sintiendo compasión por las almas, por los inconversos, por los caídos. Vamos a buscar ese caído, vamos a llevarle la palabra, vamos a orar por él, vamos a motivarlo, vamos a enseñarle al nuevo cristiano. Ayude desinteresadamente, aunque nadie se lo agradezca. Jesús vino a salvar, a sanar, a servir y a ayudar. Usted ayude para que vengan a Jesús. Enseñe al que no sabe para que reciba a Jesús, pero fórmelo. No lo deje así. Enséñele la ruta. Aunque ¿sabe qué? Eso implica tiempo, dinero y esfuerzo. Lo más preciado que nosotros tenemos. Porque la salvación es por gracia y no depende de nuestras obras. Pero el tiempo, el esfuerzo y el dinero depende de ti y de mí. Y el Espíritu Santo de Jesús está en ti y está en mí para que lo podamos lograr. Para mantenernos bajo las 4 líneas de la voluntad de Dios, tenemos que ser versátiles, amables y comprometidos. Vamos al libro a Primera de Corintios, hermanos, al capítulo 9. Vamos a estar en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en Segunda de Corintios, que es el siguiente libro, en el capítulo 12. Versátiles con la gente. Primera de Corintios 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que cumplió la voluntad personal, la voluntad interna, la voluntad ministerial y la voluntad espiritual. Y es él el que nos está hablando en este momento. Él nos habla con su ejemplo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Hay un propósito: para ganar mayor número. Váyase al versículo 22 ahí mismo. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Hay un propósito. A todos, no hay excepción. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Versátiles, que nosotros nos adecuemos a las personas, sin, en mayúscula, sin comprometer nuestras convicciones, sin hacer acepción de personas. Amables con todos. Número 2, amables con todos. Primera Corintios, dijimos capítulo 10, vamos al versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué dice el versículo 33? Ahí mismo, 10 Corintios. Como también yo, dice el apóstol Pablo, en todas las cosas agrado a todos, no procurando ¿qué? Mi propio beneficio, sino el de ¿quién? El de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. Amabilidad, nuevamente, sin comprometer sus convicciones, no buscando nuestros propios beneficios, sino el de los demás, siendo amable con letra mayúscula con todos, comprometidos con Dios y con usted mismo, conmigo mismo. El compromiso: lo hago, truene, llueva o relampaguee. Mi mamá, nosotros crecimos oyendo esas 3 palabras constantemente. Otra que nos decía: al mal paso, mijo, dale prisa. ¿Qué quería decir? No lo quieres hacer, hágalo más rápido, para que así ya lo hizo. Pero ese truene, llueve y relampaguee, compromiso, siempre nos lo decía. Yo me voy a trabajar, usted se va a la escuela, usted no me falta a la escuela,
llueve, trueno, relampaguee, no me falta. Compromiso. Comprometidos con nosotros mismos y con Dios. Ahora vaya hasta el siguiente libro, que es 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer el versículo 15. Y ahí dice, y yo, dice el apóstol Pablo, escuchen lo que él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo. Lea la siguiente palabra que dice, ¿por qué lo va a hacer? Por amor. ¿De qué? ¿Amor de qué? De vuestras almas. Aunque, ¿qué dice? Amados más, sea amado menos. Me lo agradezcan o no. Porque Dios ve todo, aun cuando nadie lo ve. Él sabe en qué usted y yo invertimos el tiempo, el esfuerzo y el dinero. Él lo sabe. A veces solo los que viven con nosotros y a veces ni los que viven con nosotros saben en realidad cómo nosotros invertimos el tiempo, el esfuerzo y el dinero y cuánto estamos comprometidos. Después de conocer las 4 líneas de la voluntad de Dios, pregunta del millón. No me diga, solo piense y medite. ¿En cuál línea es en la que está fallando? ¿O cuál línea necesita mejorar? ¿Personal, interna, ministerial, espiritual? Que al conocer las 4 líneas de la voluntad de Dios, anhelemos cumplirlas todas. ¿Por qué? Porque es como cuando usted hace un plato de comida. Cuando usted hace una receta, un platillo de comida, usted necesita varios ingredientes. Pero si usted solo le pone un ingrediente, no va a estar completo ese platillo. No va a saber igual. Es lo mismo con la voluntad de Dios. Hay 4 líneas para hacer la voluntad de Dios. Y ahora estamos sabiendo cuáles son ellas. Entonces, anhelemos cumplirlas todas, asumiendo la responsabilidad de lo que hemos aprendido ahora. Y asumiendo la responsabilidad de leer, de cumplir y de enseñar. Aprovechando la utilidad que tiene la palabra. De redarguir o no nos ha redarguido. De corregir o no nos ha corregido. De instruir o no nos ha instruido. Y así poder alcanzar la finalidad que Dios quiere alcanzar en nosotros. ¿Y cuál es esa finalidad? La perfección y la preparación. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Él que tengamos esas 2 cosas? Para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo. Perfección, hermanos, se refiere a la obediencia y al sometimiento a la palabra de Dios. El rey David él se conocía como el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Cómo es el corazón de Jehová? Perfecto. ¿Y hizo errores? ¿Y fue perfecta su vida? No. Pero él obedeció y se sometió. A esa perfección es la que Dios se refiere. Oremos, hermanos. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere venir al altar, humillémonos delante de Él, que todo lo puede, para que nosotros logremos lo que no podemos en nuestra naturaleza humana. O arrodíllese en ese lugar donde usted está, o como usted quiera, pero arrodille su corazón al Señor y que sea Él dirigiendo, que queramos nosotros verdaderamente hacer su voluntad. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos has hablado, Señor. Porque muchas veces nosotros decimos que queremos hacer tu voluntad, Señor, pero no conocemos cuál es la voluntad que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos por esas áreas en la voluntad, Señor, que tú que eres Dios sabes que no estamos haciendo tu voluntad. Tú lo conoces, Señor, porque nosotros miramos el exterior, pero tú miras el interior. Tú miras el día a día de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, así como tu palabra, Señor, baja del cielo, la lluvia y la nieve, baja a la tierra para cumplir su propósito, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos que tu palabra haya cumplido su propósito, Señor. Te pedimos, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, Señor. Te pedimos, Padre, que no seamos solamente hacedores, Señor. Te pedimos que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos hacer como nuestro Señor Jesucristo, Padre, que aún en ese monte de Getsemaní, que sentía que no iba a poder, dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que así como el apóstol Pablo nos da ejemplo a seguir, que nosotros podamos, Señor, cumplir la voluntad personal, la voluntad interna, la voluntad ministerial, la voluntad espiritual, Señor. Que podamos agradarte haciendo las 4 líneas de la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que Dios Todopoderoso, nosotros seamos versátiles, Señor. Que nosotros seamos amables, amantísimo Dios. Que nosotros seamos comprometidos, Señor, contigo y con nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque creemos, Padre, que tú nos has hablado, Señor. Creemos que tú nos has enseñado, Espíritu Santo. Creemos que en esta mañana, Señor, hemos aprendido lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a seguir adelante. Motívanos, ayúdanos cuando sentimos que no lo podemos hacer. Que digamos: yo lo puedo, pero tengo que prepararme, tengo que estudiar, porque tú nos revelas a través de tu Espíritu Santo. Y tú me motivas cuando no quiero hacerlo. Ayúdame a ayudar y a enseñar y a motivar a otros. Ayúdame, Señor, porque solos no podemos, pero gracias, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña y nos motiva. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Señor, le bendiga.